La cohesión social va desde las organizaciones, los líderes, las comunidades, la conforman las familias, los cuidadores, las personas con discapacidad y el Estado. Entonces, cuando tenemos ese ciclo integrador, ¿sí? Realmente, donde ahí digamos, nosotros como organización estamos inmersos, hacemos parte de esa cohesión, ¿sí? Y por eso dice que el nivel de corresponsabilidad, todos adquirimos unas corresponsabilidades para poder hacer efectivo realmente la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Y esta estrategia nos dice que tiene unos objetivos generales. Entonces, uno es generar las acciones coordinadas a partir del desarrollo comunitario entre la sociedad civil y las entidades gubernamentales. Otro es impulsar los procesos de inclusión social mediante el fomento de oportunidades, el desarrollo de capacidades y la promoción de participación de las organizaciones de las personas con discapacidad. Otro de ellos es integrar iniciativas en el ámbito de salud, educación social, subsistencia, movilización social. ¿Para qué? Para promover la inclusión. Hay que facilitar también los contextos de desarrollo comunitario, que nuestra sociedad, nuestros entornos inmediatos sean inclusivos y que beneficien a las personas, reconociéndolo desde un enfoque diferencial, porque hacemos parte de personas desde el enfoque diferencial. Entonces, RBC tiene 5 componentes y aquí digamos que es como lo más puntual de comprender de que esto no solamente le corresponde a salud. Voy a compartir una gráfica. Está por aquí, estoy bajando en el documento. Aquí. Esta gráfica es importante, que son los componentes. Entonces la estrategia dice que tiene los 5 componentes de los que les venía hablando para cumplir, digamos, con su... Entonces esta matriz nos dice, basado en la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la estrategia para que sea realmente de corresponsabilidad y se sepa real ejecutar, dice que están los 5 ejes. El primero es salud, segundo es educación, el siguiente, tercero, sustento, cuarto, social y quinto, empoderamiento. Entonces vamos al eje de salud. El eje de salud, ¿qué nos dice? Salud, tenemos que contemplar acciones afirmativas que apunten a la promoción, ¿sí?, a la prevención, a la atención médica, a la rehabilitación y a los dispositivos de asistencia en todo lo que responde con salud. Entonces, promoción, atención médica es dar toda la atención médica en primer, segundo y tercer nivel. Prevención es toda la parte de cómo yo puedo prevenir, pero también puedo cuidar mi salud. La promoción de cómo cuido mi salud, de cómo también puedo planificar, ¿sí? Entonces, que todas las dinámicas desde el sector salud sean realmente desde el enfoque diferencial. Los dispositivos de asistencia, todas las ayudas técnicas, por ejemplo, que contempla para poder mitigar las necesidades de la población en todo lo que corresponden las barreras en salud. Entonces, digamos que aquí es garantizar realmente, netamente el derecho a la salud en todas sus vertientes. Y normalmente uno dice, no, pues es que la estrategia es con que estén asegurados y tengan medicamentos y atención en salud, ya, es suficiente. No. Aquí se dice que toda la parte de rehabilitación y habilitación de habilidades
Eso le corresponde sí a salud, que todo lo que se haga para la parte de promoción y prevención también sea desde el enfoque diferencial. Como yo cojo a un grupo de personas con discapacidad auditiva y les enseño toda la parte del derecho pues a tener, por ejemplo, una familia y cómo planificarla. Entonces se deben de tener todos los ajustes razonables para que sea comprensible en estas dinámicas y llegue la información completa y concreta. ¿Cómo ayudo, por ejemplo, a la familia a aceptar, ¿sí?, hacer el duelo de aceptación de su hijo que nació con una discapacidad? ¿Cómo ayudo a ese paciente que adquirió una discapacidad en el transcurso de su vida a prevenir y cómo a vivir con su nuevo estilo de vida, y cómo le ayudo también a que tenga una nutrición saludable? Entonces todo eso, entre todas las dinámicas que se hacen en salud, deben ser desde enfoque diferencial y se deben solicitar y pedir, porque muchas veces estos funcionarios se hacen los de las gafas y dicen no, pero eso las personas con discapacidad, por ejemplo, yo para qué les voy a brindar un taller de sexualidad, para qué si ellos nunca van a tener pareja, para que, mentira, o sea, sí, porque son los malos conceptos que tiene la sociedad ante la comunidad. Entonces, por eso es que esta estrategia da como ese paso a paso. Educación. Entonces, educación se contempla en todo lo que es primera infancia, infancia temprana, que son los jardines de bienestar sociales. El ICBF hace parte de este proceso que se hace para que en la primera infancia, en la infancia temprana, pues tengan habilitación, por ejemplo, de niños que nacen con discapacidad, de esas capacidades y fortalecimientos para enfrentar su proceso de formación primaria, secundaria. Aquí ya le corresponde, por ejemplo, el decreto 1421 que los respalda, donde dice sí o sí ellos deben de dárseles oportunidad para estar escolarizados, ¿sí? Secundaria y superior, o sea que ya no es solamente que lleguen hasta 11, sino que también se les abra las puertas desde en la universidad. Tenemos la educación no formal para aquellas personas que no tuvieron una formal, o sea que no tuvieron la oportunidad en aprender en su edad temprana y quieren tener su ciclo de formación, pues en la educación formal, en la educación para adultos pueden acceder. Aprendizaje de toda la vida, llámese habilidades blandas, llámese cursos técnicos, diplomados, tienen derecho, ¿sí?, las personas con discapacidad a estar en estos diferentes escenarios. Las instituciones deben contemplar y deben ejercer, todas las instituciones educativas en todas sus edades deben posibilitar y dar la oportunidad a las personas con discapacidad. Esto, digamos que ahorita el decreto 1421 ya lleva 5 años desarrollándose, donde ya ahorita deben de estar haciendo los ajustes pertinentes, donde se dice, bueno, listo, ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha pasado? Están haciendo la evaluación. ¿Qué ha pasado con este tema de los ajustes razonables? Que aún ha sido bastante fuerte la barrera actitudinal de los docentes del por qué tener que incluir a chicos con discapacidad dentro del aula. Entonces, si nos damos cuenta, pues es una barrera actitudinal que se sigue evidenciando y que nuestra sociedad cruel sigue reflejando de manera, digamos que muy visible, el tema de estigmas, de rechazo, de lo que llaman el bullying. Entonces, esto se sigue viendo. ¿Por qué? Porque pues estamos acostumbrados a decir que los normales, ¿sí?, cuando todas las personas somos normales, pero encontramos ya ahorita en nuestras aulas desde todo el enfoque diferencial. ¿Por qué? Porque pues, por ejemplo, hay algo que es muy conocido, que ahorita tenemos mucha población migrante, entonces ya somos realmente diversos. Entonces no solamente tenemos discapacidad, sino tenemos de todas las afrodescendientes, tenemos de diferenciales en identidades de género. Entonces ya
no somos, todos somos totalmente diferentes. Entonces la educación, como tiene, ¿sí? Porque está respaldado, lo que yo les decía, normativamente, y es una corresponsabilidad donde todas las instituciones y los sectores tienen un ejercicio, unas dinámicas concretas para garantizar la oportunidad, la accesibilidad y el derecho a las personas con discapacidad en todos los escenarios de la vida. Vamos también con el tercer E, que es el de sustento. El de sustento nos invita al tema del desarrollo de destrezas, a generar de esas ideas magníficas que las familias o las personas con discapacidad, a generar ese empleo propio, ¿sí? A tener esos servicios financieros, a que sean capacitados, ¿sí? A que haya un empleo asalariado, y aquí apunta toda la parte de inclusión laboral, ¿sí? Y a la parte de protección social, que yo tengo una protección social, que tengo toda la parte, la dinámica, como lo que estamos haciendo, de hacer parte de, ¿sí? Para que sea sostenible, ¿sí? Que como yo puedo, digamos, ayudarle a la población a desarrollar esas destrezas en las que se encuentran, para poderla generar unos futuros emprendimientos, para generar un empleo propio, ¿sí? A sabiendas que ahorita, por ejemplo, el desempleo tiene una tasa muy elevada, y que, pues, digamos que debemos apuntarle precisamente a ese emprenderismo, ¿sí? Y a esa oportunidad que podemos generarnos como familia. Los servicios financieros, que las entidades financieras deben tener programas de préstamo subsidiados, donde se deben contemplar la flexibilización y los ajustes razonables para poder que la población con discapacidad o el cuidador pueda acceder a unos créditos accesibles. El empleo asalariado, donde invitamos y se invita, y está normativamente, que el 2 al 3% de acuerdo a la base general de los empleados públicos, deben contratar de 2 al 3%, deben de tener empleados funcionarios con discapacidad. Las empresas también les dan unos reconocimientos y les dan beneficios tributarios al tener contratadas personas con discapacidad. Entonces aquí, mire, le corresponde al sector empresarial, al sector financiero, entonces vemos otros actores muy importantes que hacen parte del desarrollo de esta estrategia. Vamos con el enfoque, el otro, que es el social, que es el de relaciones, matrimonio, familia y comunidad. Y aquí sí es importante, digamos, que desde el tema social, que se ayude, o sea, que tanto las personas con discapacidad tienen derecho a tener una familia, pero también sus familiares y cuidadores tienen derecho a tener una atención psicosocial para estar fortalecidas y pues para tener ese acompañamiento, donde hay esa asistencia personal en todo lo que les digo, en el apoyo y la orientación psicosocial, ¿sí? Y también se les dice que en la parte social es donde invitan a que todas las escuelas culturales, las escuelas artísticas, recreativas, deportivas, sean desde el enfoque diferencial, porque esto le ayuda a la persona con discapacidad a definir también su proyecto de vida. Entonces, que tengamos escuelas de formación, pero que no sean solamente espacios de esparcimiento y de recreación y de venga, pinte aquí la carita ya, no, que esas escuelas que hacen parte de los escenarios culturales, de los escenarios y que las administraciones deben de garantizarlos, sean desde el enfoque diferencial, que sean inclusivas. Sí, y a eso es lo que digamos, yo acá dentro de mi experiencia, a eso es lo que yo invito a cada una de las sectoriales, dándole precisamente una asistencia técnica y decirles, tenemos personas con discapacidad que tienen altas habilidades deportistas y que pueden entrar en un proceso de formación mucho más avanzado, y son personas que a nivel de paralímpico, a nivel nacional, internacional, nos han representado.
Pero entonces esto va precisamente en que las dinámicas, en que todas estas escuelas de formación sean realmente de enfoque diferencial y no crear, digamos, ligas solamente para personas con discapacidad y no crear solamente, por ejemplo, clubes deportivos solamente para discapacidad, sino que sean salir de la segregación y irnos a la inclusión. El acceso a la justicia, este está respaldado, por ejemplo, en el tema de la capacidad jurídica, donde se respeta sí o sí la decisión de la persona con discapacidad al momento de hacer un proceso de accesibilidad a toda la parte transitoria de garantía de derechos o restitución de derechos. Tienen voz y voto, tienen derecho a exigir sus derechos, tienen derecho a ser escuchados en escenarios, llámese políticos, llámese judiciales, llámese, ¿por qué? Porque tienen ese acceso a que sea, digamos, que se les garantice. Y el último, que es el quinto, que es el de empoderamiento, nos invita al tema de la comunicación, que la comunicación sea, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva, que todo sea en lengua de señas, que todo sea transversalizado, que todo sea traducido, que la comunicación permita, ¿sí?, el derecho a la información, a ser escuchado, pero también a escuchar. Que haya esa movilización social, lo que nosotros podemos acá hacer como equipo, ¿sí?, de que nosotros movamos sociedades, que hagamos esa movilización y seamos voz activa, lo que yo digo. ¿Para qué? Para que realmente estas estrategias, estas dinámicas desde nuestros entes nacionales, departamentales y locales, realmente se comprenda lo que es una estrategia o cómo ejecutarla. Y ahí, bueno, va todo el escenario donde nosotros como sociedad, como comunidad, podemos empezar a movilizar. La participación política, ¿sí? Que por ejemplo estas campañas ahorita, por ejemplo, que estamos en el tema de elecciones, ¿cómo le damos la oportunidad para que las personas con discapacidad sean escuchadas, pero también cómo podemos ser proponentes para que estos gobiernos tengan por ejemplo, un plan de desarrollo inclusivo, que sea transversal? Pero lastimosamente pues no nos hemos empoderado lo suficiente pues para que realmente esto sea. Digamos que aquí yo pude lograrlo, que en el plan de desarrollo de esta administración quedara sí o sí la construcción de la política pública. Y bueno, afortunadamente el alcalde de aquí de Duitama pues tiene una niña con síndrome de Down, y digamos que es muy sensible al tema y quiere que Duitama sea líder y que se tenga un alto reconocimiento en el tema de inclusión, pues porque obviamente es doliente, digamos que es sensible ante el tema, y pues digamos que ha cooperado para que se desarrollen las dinámicas, aunque hay ciertas barreras y ciertas falencias, pero pues en eso estamos. Grupos de autoayuda, toda la parte psicosocial, toda la parte psicológica, toda la parte de nosotros, de como comunidad, cómo hacemos para autoayudarnos y también a salir de esa victimización que el cuidador logra caer al momento de tener o aceptar una persona con discapacidad, y cómo yo le estoy enseñando a mi hijo que sea víctima y no a que sea una persona capaz, con capacidad reconocida desde su talento y su capacidad. Y este último y súper importante, que es las acciones que estamos desarrollando a las organizaciones de personas con discapacidad, y se dice: organícese, identifíquese como comunidad, organícese, represéntese y movilícese, ¿sí? Porque cuando estamos reconocidos, porque hay muchos grupos, sí conozco muchos grupos, pero realmente les da miedo hacer un estatuto, les da temor digamos que tener un reconocimiento en la Cámara de Comercio como organización, digamos que se quedan como solamente en la intención, pero no van a la acción. Entonces llegar a hacer un estatuto, llegar a formalizarlo, a legalizarlo, muchas personas temen, y por ejemplo hablo desde aquí, desde Boyacá. Por ejemplo, la gobernación creó un fondo para discapacidad, y el gobernador dice: listo, ese fondo que tiene 3.000 millones deben ser reconocidos o debe ser para apoyar a solo organizaciones. ¿Por qué? Pues obviamente para una administración le es mucho más viable y más factible beneficiar organizaciones, porque hay más movilidad social, ¿sí?
que el uno a uno, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la idea y a eso es lo que nos invita la normatividad. Entonces, digamos que a grandes rasgos, eso es lo que es la estrategia de RBC.